Muy buenas. Hoy estamos en el 10º episodio del Castillo de Soledad. Hoy tenemos a la psicóloga Fresia Hernández Moreno y nos va a platicar un poco sobre ella, qué nos gusta, qué le gusta a ella, su educación y en qué trabaja. Muchas gracias, Jorge, por la invitación. Me siento muy honrada de poder acompañarte el día de hoy. Pues ya comentaste, yo soy Fresia Hernández, soy psicóloga de formación, tengo una maestría en psicología de la salud y un doctorado en filosofía con orientación en psicología. Y desde mis estudios de posgrado, parte de mi interés ha sido en la psicología de la salud como tal y sus aplicaciones ya más bien en la psicología aplicada en esta área, el acompañamiento a personas con enfermedades crónico-degenerativas y la investigación también en estas áreas, sobre todo en personas con cáncer. Y también un interés muy fuerte o algo muy importante para mí es la psicología clínica, ya la parte terapéutica y muy enfocada a las terapias psicológicas basadas en evidencia, y es en lo que he dedicado mis estudios adicionales, entrenamientos, etcétera, a esta área para fortalecer pues mi práctica clínica. Súper. Ok, entonces no sé si mencionaste la terapia que usas. Bueno, yo trabajo con terapias basadas en evidencia y todas ellas son parte de las terapias cognitivo-conductual o conductual-contextual, como las terapias psicológicas conductuales de tercera generación, como terapia de aceptación y compromiso, terapia dialéctico-conductual, activación conductual, o sea, como las más importantes. Sobre todo aceptación y compromiso es en las cuales yo más me enfoco o más trabajo con ellos. Ok, entonces ya más o menos veo cómo se relacionan el doctorado de filosofía y psicología con la terapia de aceptación y compromiso que usas y te gusta. Porque, bueno, pues Sí, no sé si nos puedes explicar más o menos sobre esta terapia. Yo sé que tiene que ver con mindfulness y es un sentido más oriental que occidental. Y yo creo que esto conecta mucho con el lado de la filosofía de tu perfil. realmente el doctorado se llama así por ser un doctorado en investigación. Eh, es lo que le llamamos los PhD, y son doctorados que entrenan a las personas para ser investigadores en un área importante, en este caso en psicología, y yo con mis líneas de investigación en psico-oncología, o sea, el trabajo con las personas con cáncer, pero de la terapia de aceptación y compromiso, si bien dices, tiene como un tinte, un sello un poco más oriental por la parte de la utilización del mindfulness. Sin embargo, no está, o sea, relacionado como tal con mis estudios de doctorado. Son cosas que yo estudié por aparte con capacitaciones o algunos workshops tomados directamente con algunos de sus creadores originales, sus autores originales. Y pues, ¿qué es la terapia de aceptación y compromiso? Como lo dije ahorita, es una terapia de tercera generación que tiene una raíz conductual, y entonces a mí me gusta llamarlo como parte de una pequeña evolución del conductismo de Skinner y una evolución de algo, digo, es algo que nosotros asumimos, pero que pensamos que si Skinner hubiera vivido más años, hubiera llegado quizá a esto, ¿no? A esto que llegó como su autor principal, que fue Stephen Hayes, y él quien trabajó de forma cercana con él. Entonces, a nosotros nos gusta llamarle como que Hayes le hizo justicia a Skinner, ¿no? En cuanto a que mucho se ha juzgado, mucho se ha dicho en cuanto a que el conductismo está muerto, a que el conductismo no es aplicable en seres humanos, que solamente es aplicable en animales. Entonces, es como una evolución, por así decirlo, y pues obviamente tiene sus raíces en este conductismo. Y pues, ¿cuál es la filosofía como central de esta terapia? Es fomentar o crear en las personas una vida creada
una vida rica en valores o una vida rica en significado y al mismo tiempo llevar a las personas a la aceptación del dolor que es inevitable en la vida. Sí, el dolor como una parte pues inherente a los seres humanos que de alguna forma pues nos lo enseñan un poquito estas raíces orientales, ¿no? Y el dolor como algo que no podemos evitar y que lamentablemente nuestras culturas muy occidentales nos han enseñado que el dolor está mal, que sentir dolor está mal. Sin embargo, si tú observas a cualquier persona de cualquier raza en cualquier momento de su vida, eventualmente sentirá dolor, ¿sí? Que es diferente al sufrimiento. Y aquí entra esta parte o esta frase que nosotros adoptamos de una manera importante, que es que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional, y es una frase pues de Buda. Entonces, es parte de una o de esta filosofía que abarca la aceptación del dolor al mismo tiempo que fomentamos como el incremento de repertorios conductuales en la persona que lo hagan llegar a una vida que valga la pena vivir. Sí, esta es una frase que a mí me encanta y dirás tú cómo es una vida que valga la pena vivirla, tal cual como la palabra lo dice, o sea, vale la pena, o sea, el penar, o sea, como la misma palabra, es decir, que las cosas que nosotros consideramos en nuestra vida como importantes, muchas de las veces, pues nos van a costar, ¿sí? Entonces, pero aún con todas esas dificultades o con todos estos problemas que podamos tener en el mismo caminar, pues al final lo que obtenemos es algo mucho más grande que eso, ¿no? Entonces, también dentro de esta terapia se enfoca mucho en quién es importante para la persona, qué es importante para ella. Y aquí es donde también entra una parte importante de la terapia aceptación y compromiso, que es una terapia centrada en valores o enfocada en los valores, es decir, qué o quién es importante para la persona y cómo podemos ayudar a la persona a acercarse a sus valores, ¿sí? Entonces, esta misma terapia pues es un poco diferente a algunas otras propuestas o algunas otras aproximaciones, porque como te decía, se enfoca en desarrollar en las personas una vida valiosa y no solamente o no en la reducción de síntomas. Es decir, vamos a ir trabajando en mover a la persona aún con eso que está sintiendo, ¿ok? Entonces, también dentro de este enfoque, pues se asume que la lucha con los síntomas y tratar de controlarlos es parte del problema, ¿sí? Y ahí entramos con algunos otros como aspectos importantes o centrales de la terapia que ponemos al control como un problema. Sí, el tratar de controlar todos los eventos, situaciones, tanto eventos internos como externos. Y a eventos internos nos referimos a esto que sucede dentro de la piel, es decir, lo que sentimos y lo que pensamos. Y el control, nosotros pensamos que tratar de controlar o reducir va a hacer que esto se haga un poco más pequeño. Sin embargo, esto hace que permanezca por mucho más tiempo y que se haga como algo mucho más complejo. A mí me gusta utilizar el ejemplo como de una bola de nieve, ¿no? Ujú. O la vamos alimentando y esta va creciendo hasta que ya no podemos también controlar. Y también algo importante es que pues se separa un poquito de esta parte de los diagnósticos psiquiátricos, ¿no? Los diagnósticos psiquiátricos que están basados o están muy basados en un enfoque muy biomédico, sin que todavía lo tenemos sumamente arraigado, y este mismo enfoque, pues lamentablemente ha hecho que se estigmatice a las personas y también eh, hace que algunos de los procesos que trabajamos en esta terapia se hagan como mucho más complejos, como lo que, bueno, esta terapia tiene 6 procesos, igual ahorita hablamos un poquito más a detalle Ujú. sobre ellos, pero hacemos o provocan los diagnósticos psiquiátricos pues una fusión cognitiva con el contenido del pensamiento y una sobreidentificación con su patología y una sobredefinición que es parte de un proceso que se llama yo concepto, pero igual ahorita hablamos sobre eso Sí. porque si no luego que te cuento. Sí, sí. Sí, he leído nada más un libro sobre esta terapia y sí, sí reconozco un poco los conceptos.
pero primero quiero hablar sobre los valores. Y, o sea, me gusta como, o sea, la terapia de aceptación y compromisos la veo como el plus del cognitivo conductual, ¿no? O sea, en el cognitivo, o sea, te ponen las metas, ¿no? Y de que cuáles, o sea, ponte objetivos y si acaso de que una meta un poquito más grande. Pero siempre son como que muy frías, ¿no? Muy objetivas. Y siempre tienen como una razón. Pero en esta terapia los valores son pues más filosóficos, más humanos. O sea, no debes de explicar tus valores. Era algo que había leído en ese libro. De que jamás, o sea, no vas a saber por qué tienes X valor. O sea, tus valores no sabes por qué los tienes. O sea, simplemente sabes que los valoras. O sea, como tener una familia donde todos se amen y donde se impulsen unos a ellos y pues sea positiva. O sea, realmente no sabes por qué quieres eso. O sea, nada más sabes que lo quieres y que sin eso no vas a poder tener una vida que valga la pena. Pero no sé si al mismo tiempo estos valores se escojan o no. O simplemente la persona ya nace con estos valores. O cómo es que, no sé si pase, si hayan personas que digan que en su depresión digan, yo no tengo ningún valor. O no, o sea, esta terapia dice que yo debo de tener valores, que todos tienen valores, pero yo nada más no veo mi valor. No, o sea, mis valores, no mi valor. Ujú, sí. ¿Cómo le hace a una persona que está en esta depresión donde no puede encontrar sus valores como humano? Ok. Am, es algo un poco retador y que sí que me he enfrentado en algunas ocasiones a eso, pero hay una estrategia que se trabaja para precisamente, digo, hay muchas estrategias para trabajar o identificar los valores, que es algo para nosotros los terapeutas o quienes trabajamos con ACT, algo sumamente importante, ¿no? Y mencionabas tú como primero, como me gustaría hacer una aclaración, sí nos consideran como parte de la evolución de las terapias cognitivo-conductual, Ujú. pero a nosotros, quienes estamos metidos en esto, nos gusta mejor que nos llamen conductual contextual, Ok. ¿sí? Que es la misma evolución de las terapias conductuales sin la parte cognitiva, porque si Mm. nosotros nos metemos un poquito al tema de lo cognitivo hace como que un choque eléctrico con las estrategias de cambio, las tecnologías de cambio en la terapia aceptación y compromiso. Por En eso serio. igual o nos gusta separarlo un poco, ¿no? Porque no podemos trabajar con ambas, o sea, sobre todo con la parte cognitiva, ¿no? Con la conductual sí tenemos como, eh, o continuamos con esa parte como algo importante. Y Eh, disculpa dime, la sí, sí, sí. interrupción. ¿Por qué es esta, o sea, por qué dices que hay un choque en el sentido de lo cognitivo? O sea, según lo que entendí, o sea, también trabajan pues con creencias y cómo la persona se fusiona con sus pensamientos y hay que separar a la persona de esos pensamientos. O sea, siento que sí se trabaja la parte cognitiva. ¿O a qué te Lo refieres que que hay un pasa choque? es que desde el enfoque cognitivo de Beck, quien es quien propone esta como nueva estrategia, se trabaja más bien con el juzgar los pensamientos, buscar evidencia de que si esos pensamientos son reales o no, se trabaja con reestructuración cognitiva, nuevas formas de pensar esto, todo, o sea, sobre los pensamientos sí se trabajan con esquemas subyacentes, etcétera. Sin embargo, desde el enfoque de ACT, es más bien entrenar a la persona en crear una nueva o una relación diferente con estos pensamientos. Y en esto entra lo que es el proceso de fusión, ¿sí? Que es parte de, o sea, tenemos nosotros 6 procesos y tenemos los 6 opuestos, es decir, los que son como un problema
y los que son como lo que nosotros queremos generar para tener dentro de todos estos procesos lo que es la flexibilidad psicológica, que es lo que se busca como que lo más grande, ¿no? Que de desarrollar en la persona o el consultante. Entonces, nosotros buscamos nuevas formas de relacionarnos con los pensamientos y no ver a los pensamientos como una verdad absoluta, sino como producto de nuestra historia de aprendizaje en cuanto a cognición y lenguaje. Y entonces buscamos o entrenar a la persona en separarse precisamente del contenido de su pensamiento, que es producto de su historia de aprendizaje. Sin embargo, no, o sea, no nos han entrenado en nuestra vida a que no todos nuestros pensamientos no son útiles. Entonces, de ahí viene mucho esta parte de la fusión cognitiva, que está muy relacionada con algunos problemas en psicología, como puede ser la ansiedad, como puede ser la depresión, etcétera, ¿no? Y ahora, hilándolo un poquito a esto que tú me preguntabas, por ejemplo, ¿cómo le hacemos para identificar los valores en una persona con depresión que quizá pueda estar muy desesperanzada, que quizá no está alcanzando a ver en ese momento las cosas que son importantes para ella? Pero primero habría que explorar. Nosotros trabajamos con análisis funcional como la parte de la evaluación para hacer como el traje a la medida de la persona, ¿no? Aunque es una terapia basada en procesos, no podemos decir, ay, voy a trabajar los 6 procesos con esta persona cuando el problema está en 2 o 3 áreas, ¿sí? Entonces, primero con el análisis funcional encontramos cuáles son las conductas que se están reforzando de alguna manera, en que necesitamos hacer ciertas modificaciones o en el mismo contexto también, porque parte de la filosofía de esta terapia de aceptación y compromiso es el contextualismo funcional. Y esta filosofía es propuesta por Stephen Hayes y propone precisamente que tenemos que hacer evaluación a las personas en cuanto a las funciones o la función de las conductas que está teniendo, pero en el contexto y en la situación específica. Entonces, por eso te decía yo que trabajamos con un traje a la medida, aunque tengamos como los procesos los cuales los tenemos que trabajar. Todos estos procesos han llevado años y años y años de estudio, ¿sí? Y esto hay que comentar, es una parte como diferente, por ejemplo, a cuando Aaron Beck propone o saca a decir, esta es una propuesta terapéutica, la terapia cognitiva, y él la saca y la empieza a probar, a diferencia de esta terapia que primero la prueban y después la sacan. Es decir, cuando sale el primer libro ya tenían años y años trabajando en la investigación para poder trabajar o probar o comprobar los procesos, ¿no? Entonces es como una forma diferente de trabajo y bueno, ahora sí regreso a esta parte de cómo le hacemos, ¿no? Ya que hicimos la evaluación, estamos viendo cuáles son específicamente las conductas problema de la persona, cuáles son las cosas, que eso es bien clave. Yo le preguntaría a una persona con depresión que si lo dicen mucho en su discurso, cuáles son las cosas que ellos han perdido a partir de su depresión, cuáles son las cosas que han dejado de hacer o cuáles son las cosas que les gustaría hacer y que ahorita no están siendo o no se sienten capaces de hacer. Entonces, por ahí puedes identificar un poquito los valores, es decir, qué es importante para la persona o quiénes son importantes para ella. Y eso te puede ayudar un poquito a clarificar valores. Igualmente, también en esta terapia se trabaja muchísimo con metáforas y, por ejemplo, hay una metáfora que yo utilizo así de siempre, 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 que es la metáfora del genio. En esta yo le digo, imagínate que tienes una lámpara maravillosa en la cual pues hay un genio dentro y ese genio te puede conceder 3 deseos. Entonces, este genio tiene como ciertas condiciones y bueno, ya se le explica, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones? No puedes pedir cosas que no sean para ti, no puedes pedir el amor y la voluntad de los demás, no puedes pedir ganarte la lotería, no puedes pedir más deseos
no puedes pedir salud y no puedes pedir estados emocionales permanentes. Porque siempre así, antes de que tú le digas así condiciones del genio, ya cuando le dices todo te dicen de que, entonces, ¿qué pido, no? Si a eso vengo, ¿no? O sea, vengo a que me ayudes, a que me cures, a que me quites esto que siento que no sé qué hacer con él. Entonces, y bueno, ¿qué intención tiene esto? Precisamente clarificar valores, porque estás trabajando pues hipotéticamente con un genio que obviamente no existe, pero te hace ver o te hace pensar de alguna manera, ¿qué quiero? O sea, ¿cómo cambiaría mi vida o qué haría que mi vida fuera diferente? Entonces, eso te digo, a mí me ha funcionado como importante y, por ejemplo, también esto que se menciona, todo tiene un sentido o todas las condiciones del genio te llevan hacia esta parte de que no puedes controlar tu exterior, no puedes controlar que las personas te quieran, no puedes incluso controlar tu salud, que si bien podemos hacer muchas cosas para aportar a nuestra salud, sin embargo, hay cosas que se salen de nuestras manos, ¿no? Y una mucho, muy importante que es como que la que a muchos les duele es sentirme bien siempre, ¿sí? No sentir tristeza, no sentir dolor cuando nosotros nunca deberíamos de prometerle a una persona que asistiendo a terapia con nosotros va a dejar de sentir dolor por el resto de su vida, porque no es alcanzable, ¿sí? ¿Por qué? Porque no existen los estados emocionales permanentes. Entonces, Sí, y nosotros reaccionamos de acuerdo al contexto, ¿sí? no, sí, 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 sí. Dime. Ah, bueno, o sea, sí, sí he Sí, escuchado mucho de, o sea, de amigos o amigas que tengo que están en depresión y están en un sufrimiento, pues básicamente constante. Y sí, o sea, preguntándole siempre te dan esta respuesta de que no, me gustaría no sentir dolor nunca o estar dormida todo el tiempo, ¿no? Donde no siento dolor. Pero, o sea, comparándolo con mis amigos que no tienen esta depresión y son, entre comillas, normales. Sí, o sea, nunca te contestan esa respuesta de que no, a mí no me gustaría sentir dolor. O sea, como que ya el dolor ya lo ven como parte de ella, hasta incluso te pueden contestar de que no, pues sin el dolor no va a haber, pues emociones positivas y pues estas respuestas que buscas. Y bueno, tocando en otro tema de la terapia, es el self as context, ajá, que según lo que yo entiendo es que no somos nuestros pensamientos, o sea, que debemos separarnos de estos pensamientos y que somos la conciencia que puede ver y observar los pensamientos. Y a mí me causa conflicto, aunque sí, o sea, yo entiendo la utilidad de esta idea. O sea, sí, sí me gusta y sí la he dicho varias veces, pero siento que estaría un poco más completa si la ponemos así, tipo, nosotros sí somos nuestros pensamientos, o sea, sí somos esos pensamientos que no queremos, que no controlamos, o sea, también somos el inconsciente que nos hace sufrir, ¿no? Pero al mismo tiempo somos capaces de cambiarnos a nosotros. O sea, somos capaces de cambiar esas partes que nos hacen daño. Pero está mal decir que no es parte de nosotros. O sea, como cuando dicen que las emociones me controlan. O sea, pues las emociones son parte de ti y aunque no sea tu culpa tener esas emociones, sí es tu responsabilidad cambiar esas emociones. ¿Qué ok. opinas de esta idea? ¿O crees que realmente es lo mismo? O sea, que ese fue el objetivo de esa idea. ¿O cómo ves? Yo lo veo más, bueno, el yo concepto es como la parte, por así decirlo, negativa de estos procesos. Te digo, son 6 procesos y cada uno tiene su parte, la que nos aleja de
cosas importantes o de nuestros valores y las que nos acercan o nos ayudan a caminar hacia esa dirección. Entonces, nosotros lo que buscamos es el yo contexto, ¿sí? El yo concepto se crea precisamente y muchas de las veces por esto que te decía, esta problemática del enfoque en salud que se ha tenido durante la eternidad casi sobre las enfermedades de una persona con depresión está enferma. Entonces, así como, no sé, incluso una persona con diabetes, una persona con cáncer, ¿sí? Cómo desde nuestro lenguaje, ¿sí? Es decir, cómo hemos ido transformando esto, por decir, la persona que tiene diabetes te dice, yo soy diabética. Ahí hay una parte importante de este yo concepto, ¿sí? Está como arraigado en esa conceptualización y parte de esa sobre como identificación con su enfermedad. Incluso podría, digo, no es algo técnico, pero podemos decirlo, darlo como ejemplo, como esa fusión con lo que implica la enfermedad, etcétera, le aleja o le impide cumplir o tener precisamente estas experiencias valiosas en la vida, sí que enriquezcan la vida. Entonces, parte también del yo concepto tiene que ver mucho con la propia historia del individuo, ¿sí? Con lo que ha vivido, que le ha hecho creer que esa persona es así o de tal manera. Es decir, yo soy no sé, muy enojona y entonces no puedo controlarlo y por eso no puedo tener un trabajo de este tipo, etcétera, etcétera. Entonces, ya, o sea, sobreidentificándote con una parte de ti, estás limitándote a realizar quizá las cosas que son importantes. Entonces, la idea o lo que se busca es precisamente tal cual, con esos pensamientos que tienes de ti misma, verlos como con distancia, como parte del contexto, es parte de mí. Sin embargo, yo puedo decidir generar nuevos repertorios de conducta y a partir de eso que mis conductas vayan dirigidas hacia mis valores. ¿Sí? No sé si Sí, esto te sí, sí, sí. responde. Sí, perfecto. Y bueno, también me mencionaste que, o sea, o sea, de tus temas que más te interesan, pues es la ansiedad y el estrés, ¿no? Y, o sea, me gustaría preguntarte, en tu experiencia de terapeuta, ¿qué patrones son los que más observas sobre las causas de tus pacientes? O sea, yo sé que los problemas son muy individuales y varían, o sea, nunca van a ser 100% iguales. Pero si los observas de una manera abstracta y los simplificas, yo creo que sí se puede generalizar más o menos. O sea, ya sea hay una fusión en el pensamiento de X usualmente. O sea, ¿qué observas más en pacientes con ansiedad? Con ansiedad, tanto con ansiedad como digo, yo creo más ansiedad y estrés, porque digo, yo siempre les llamo a la ansiedad y al estrés como primos hermanos, Ujú. eh, porque tienen cosas muy parecidas en cuanto a su respuesta, en cuanto a su utilidad, etcétera. Pero lo que más se presenta, si lo vemos desde una postura contextual, es la inflexibilidad psicológica, ¿sí? Y la fusión cognitiva, ¿sí? Porque bien sabemos que la ansiedad está muy enfocada hacia el futuro, ¿sí? Hacia el temor o el miedo de tener miedo o el temor o el miedo de algún evento que está fuera de nuestro presente y de nuestra realidad actual que provoca las mismas sensaciones que si tú tuvieras a no sé, un animal feroz enfrente de ti. Ujú. Funciona igual a nivel fisiológico cuando solamente lo piensas o lo imaginas. Entonces,
yo creo que tiene mucho que ver con esta parte de la función cognitiva o incluso también o sea, la fusión nos lleva a la evitación de las experiencias. Y ahí entramos, por ejemplo, cuando hablamos de ansiedad social, todos los pensamientos que la persona tiene, que pueden estar basados obviamente en sus experiencias previas, en su historia de aprendizaje, etcétera, podemos notar que pues tiene como ciertos pensamientos muy comunes, ¿no? Yo voy a ir a una fiesta, no voy a tener con quién platicar, o voy a platicar con alguien y me lo voy a regar, me van a ridiculizar, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso está haciendo que yo evite todo tipo de experiencia que se relacione con mi ansiedad social o que de alguna manera pudiese provocar que me dé algún ataque de pánico en ese momento. Entonces, o sea, cómo la fusión cognitiva se encadena con la evitación de la experiencia y como te decía ahorita o al inicio, nosotros pensamos que controlar estas experiencias o el controlar el sentir el malestar nos va a hacer que este malestar desaparezca, pero ocurre lo contrario, que es precisamente el efecto paradójico, ¿no? Que en vez de desaparecer, permanece por más tiempo e incluso se puede hacer mucho más grande y convertir en algo patológico. Ok, y digo, no sé cuántos conceptos llevemos, creo que nada más dos o tres, sobre los seis que mencionaste. No sé si me Sí, podrías dar una explicación de los otros conceptos. ok, ya hablamos de fusión cognitiva, Ujú. que es el negativo, por así decirlo, y buscamos nosotros el proceso de defusión, que es separarnos de los pensamientos y verlos como lo que son, pensamientos y no verdades o hechos absolutos. El yo como concepto y el opuesto, que es el yo contexto, y la aceptación, que es como el positivo, y la evitación de la experiencia o evitación experiencial, como el negativo, que ahorita igual te comentaba. Y los otros tres, pues es la acción comprometida, Ujú. el opuesto sería como la impulsividad o la inacción, ¿no? O incluso la evitación. Y los valores, el estar centrado en los valores o que haya poca claridad en los valores, como el opuesto. Y el contacto con el momento presente. Y pues el opuesto se hablaría como estar muy enfocados hacia el pasado o hacia el futuro, es decir, fuera de la realidad, que es lo único que tenemos Sí. el día de hoy. Y, o sea, ahí veo de dónde sale la, la actividad, o sea, ¿cómo era? Actividad-acción, ¿cómo era? O sea, Acción comprometida. acción comprometida, Sí. que, o sea, que pues cuando yo lo leí dije, pues esto es terapia exposición más el plus de la aceptación pues del estresor, del sufrir, o sea, del malestar al Ajá. momento de actuar. Y ahí fue donde yo lo conecté con cognitivo-conductual. O sea, ahí fue Ok. yo creo que mi Por la error. parte conductual. Sí, 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 por la parte conductual que habías dicho que esta terapia es más conductual que cognitiva. Y sí, Sí, nada ya, cognitiva. sí, 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 ya entiendo el por qué ya aprendí algo. Sí, Y, y fíjate, es algo de como que nos confunde un poco. O sea, yo te puedo decir que hace muchos años yo también trabajaba desde lo cognitivo-conductual, ok, pero empecé a buscar más, a conocer y me empecé a interesar y a estudiar y a buscar aquí, allá y por todos lados, a capacitarme y todo. Entonces, incluso hay personas que todavía me identifican a mí, digo, en la academia como cognitiva y yo así de que, pero no discuto, ¿no? Es como que, ok. Ya ok. cuando hay oportunidad obviamente lo comento, pero porque sí, precisamente no, este, hace como shock con esto, ¿no? Y parte, fíjate, o sea, la terapia cognitivo-conductual a la actualidad aún sigue siendo la reina, ¿no? La reina en evidencia, Sí, en muchos ensayos controlados, aleatorizados, etcétera. O sea, es la que tiene así como que sustento muchísimo. Es uno por el tiempo que tiene en el mercado, por así decirlo, pues con evidencia sólida, para muchos, muchos problemas.
pero también hay estudios que digo, esta plática no se trata sobre eso, pero digo eso porque no Adelante. comentarlo. Hay estudios que han comparado, o sea, con grupo control, a unos les dan terapia cognitivo-conductual y a otro terapia conductual y han comprobado que lo que funciona en la terapia cognitivo-conductual es precisamente la parte conductual, ¿sí? Ok, eso sí Digo, no hay de sabía. todo, Ujú, sí lo han comparado, porque digo, yo no me considero conductista de hueso colorado, sí, ujú. o sea, no soy como que radical, por así decirlo. Sí, obviamente mi práctica y mi inclinación va más desde este lado por la razón más importante que es la ética en cuanto a la práctica basada en evidencia. Sí, que es lo que a mí me rige, o sea, no es por interés, no es por curiosidad, no es porque me cayó bien el autor, no es porque no, o sea, es porque la evidencia es lo que nos dice y pues creo yo que todo psicólogo ético debería de regir su práctica de esa forma, ¿no? Así como se rige en medicina o en algunas otras ciencias. Y Entonces, dime, dime. entonces, ok, me gusta porque sé cuando algo me duele es porque estoy aprendiendo. O sea, porque yo tenía eh, muy en la mente que el cognitivo conductual, o sea, que la parte cognitiva sí tenía mucho valor. Entonces, esto que me estás diciendo, que hay evidencia que lo importante realmente es más lo conductual, pues sí me impacta, ¿no? Pero en tu práctica no has tenido, no le has dado uso a la parte cognitiva en lo absoluto. Antes lo hacía, Ujú. sí, Y, pero hubo una transformación en mí, en cuanto te digo a mi formación, y empecé a ver que acá estaba funcionando muy bien, sí, ya incluso hace poco hablaba con un exalumno sobre esto, porque a mí me tocó darle clases a él y trabajamos con terapia cognitiva, primera sesión, pensamientos, registros, etcétera, incluso como supervisora clínica también, y yo le decía, es que yo ya no lo uso, ¿sí? O ok, sea, e incluso alguna vez me ha pasado así por la cabeza y digo yo, no, ¿por qué? Sí, y te digo, yo siempre, o a mí me gusta ser como muy transparente y decirles, esto es lo que está en la evidencia, o sea, no me creas a mí. ¿Por qué? Porque yo soy un mortal más, ¿ok? Tú crea tu propio criterio. Y a mí lo que me gusta hacer es ampliarles precisamente ese panorama y te digo, y que sí hay muchísima evidencia en lo cognitivo-conductual y puedes utilizarlo, te puede funcionar, pero también hay estas otras cosas. Y eso es algo bien importante, por ejemplo, que se trabaja o se busca cuando hablamos de en la terapia de aceptación y compromiso, cuando se presenta la terapia al paciente, cuando ya tenemos como los objetivos bien planteados de terapia, etcétera, al mismo consultante se le dice, esta terapia se trabaja de esta forma, estas son las estrategias que se utilizan, este es el corazón, esto es lo que buscamos, etcétera. Y se le dice, no es la única terapia, existen terapias alternativas para el mismo problema, existen estos riesgos y beneficios de tomar esta terapia o tomar alguna otra. Estos son los tiempos que esperamos, estos son los roles, el rol que tú vas a tener, el rol que voy a tener yo y con esto pues somos sumamente transparentes, ¿sí? Cuando los autores de esta terapia la lanzaron, por así decirlo, ellos mismos dicen, esto no es la panacea, ¿sí? Esta es una propuesta sólida, con muchos años de investigación, con muchas reformulaciones incluso. Ellos, a mí me encanta, o sea, yo de verdad me siento como parte de esta comunidad conductual contextual, soy parte de la asociación, etcétera, asisto a los congresos anuales y la vibra o esta cosa que ellos tienen dicen, no vamos como lucrar con la capacitación, o sea, obviamente hay una remuneración, hay un pago, etcétera, pero
no es como ciertas, no sé, enfoques, modelos, etcétera, que te dicen, si no te formas aquí, no eres terapeuta de este tipo, ¿no? O sea, Ujú. buscan la difusión, la expansión, que llegue a todo mundo, que todo mundo la aprenda, o sea, esta parte que es sumamente transparente y te dice, e incluso yo he llegado a leer artículos de ellos en los que dicen, aquí no jaló, o sea, aquí no funcionó. Y habla de la misma transparencia y desde el mismo compromiso de decir queremos lo mejor para las personas y queremos ayudar a las personas a aliviar precisamente este sufrimiento. ¿Sí? Entonces, incluso invitan a sus críticos, a sus conferencias, a sus congresos para que escuchen, acércate, conócenos, etcétera. Entonces, yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de compartir una comida con Stephen Hayes y era algo que yo le decía como en nuestro país todavía no nos llega, o sea, no, digo, por fortuna en los últimos años se ha visto muchísimo, pero yo le decía, ¿cómo le hago? O sea, ¿qué puedo hacer yo? Y me dijo, acércate. Y me dijo, te recomiendo tal libro y regálaselo a tu amigo el psicoanalista, ¿no? O sea, como ve cómo sí se puede, ¿no? Y algo que de lo que a mí él me decía y que a mí me encantó fue no pelees, o sea, no discutas. Obviamente en la ciencia siempre va a haber críticas, recibir las críticas, ver qué hacemos con ellas y integrarlos, tratar de integrarlos, ¿no? No dividir. Él decía, yo el sueño de mi vida es que haya una sola psicología, o sea, que nos pongamos de acuerdo, Sí. ¿sí? Entonces, ojalá a ver cuándo sucede eso. Sí, sí, sí. También en mis momentos de, pues no digo no manía, pero yo creo que es lo más cercano que le puedo poner a la palabra. Es eso de que no, pues, debe de haber una manera de unificar todas esas terapias. Sí, no, y es de que a quién le hago caso, ¿no? Sí, Y es sí, ahí donde yo entro y les digo, hazle caso a la ciencia, sí. es lo más cercano a la verdad. Y No esto sé. ha sido un objetivo de este podcast. O sea, he tenido psicoanalistas, cognitivos conductuales, de aceptación. Y, o sea, ese es mi objetivo de que conocer de todas las terapias y así. Es un muy buen ejercicio. Sí, pero bueno, yo sé que hay otras terapias. Ahorita me acabo de comprar un libro de terapia metacognitiva. O sea, ni lo he empezado a leer, pero pues es más moderna, ¿no? Y por ahí vi un video que según que esta es la mejor ahorita y así, ¿no? Entonces, pero a lo que voy, no te quiero preguntar de esa terapia, al menos que sepas, pero realmente la pregunta es, ¿qué otras terapias, aparte de aceptación y compromiso, digo, conductuales de contexto, eh, tomas un poco? O sea, ¿de cuáles otras dices, esto algo tiene que la de aceptación y compromiso no tiene y le encuentro valor? O de Mm, plano no hay otra y terapia estás como, dialéctica. La terapia dialéctica es una maravilla, ok, sobre todo para personas con conducta suicida, personas con trastorno límite de la personalidad, que ujú, sabemos que se vive complejo, ¿sí? Y es complejo el tratamiento y no creo que haya una mejor opción para trastorno límite. Tiene mucho, hay como ahí alguna dificultad, en este caso decir es de segunda generación o de tercera generación, pero sea de una o sea de otra, la verdad que en la actualidad para trabajar con trastorno límite es la que lidera. O sea, quien te venga y te diga lo contrario, le falta meterse un poquito en esto, le falta capacitarse. Digo, ok. cada quien va a defender desde su postura. Sin embargo, te digo, yo insisto mucho en voltear a ver a la ciencia y hay quienes dicen, es que no todo es medible. Claro que sí, sí Pues se puede. esa se creó específicamente para ese Ajá, trastorno. Sí, así es. Se creó para ese trastorno y funciona mucho, muy bien. Tiene también mucho de lo contextual o la parte, por ejemplo, de la utilización del mindfulness, de la parte de
trabajar con la autorregulación, porque un problema que tienen las personas con trastorno límite, pues es la desregulación emocional, ¿no? Entonces, el entrenamiento en la regulación emocional incluye o implica en trabajar con momento presente, y eso lo trabajamos por medio del mindfulness, trabajamos, por ejemplo, también con el yo observador, ¿sí? Y eso tiene, o sea, te hace ver un poquito parecido a la parte de aceptación y Sí, compromiso. sí, o Eh, sea, sí, eso te iba a preguntar que o sea, yo nada más, o sea, nada más he leído un libro sobre esta terapia, la dialéctica, y cuando lo leí dije, yo lo veo igual que la otra. No encuentro dónde es diferente realmente. sí, Chance, lo único diferente que recuerdo es que es más larga, pero porque al trastorno al que ataca es más difícil pues, de solucionar. claro. No sé si me puedes ayudar a encontrar esas diferencias que tienen en las estrategias que usa, porque pues mindfulness yo lo veo en aceptación y compromiso y separarse de los pensamientos y todo esto. La ves o sea, el mindfulness realmente la ves en muchos lugares y en los últimos años también se ha vuelto mucho, muy popular. El mindfulness creo que es un acierto tomarlo, ¿sí? Y justamente esto que te decía sobre la recomendación del libro que me dio Hayes, que se lo regalé a una muy querida amiga mía, que tuvo en algún momento una formación como psicodinámica. Ujú. Era, no recuerdo exactamente el título, pero era cómo implementar en tu práctica clínica el mindfulness. Entonces, como no queriendo, o sea, es específica para personas que trabajan con este enfoque, como no queriendo lo estamos metiendo por ahí, así Ok, como te es útil y si te es útil, sirve. Y eso, ojo, no hay que confundirlo con el eclecticismo, porque eso yo sí creo que puede ser algo grave, o sea, porque no vas a saber qué funciona cuando eres ecléctico. Entonces, una de las ventajas de trabajar, por ejemplo, con terapias conductuales, contextuales, es que vienen como de la misma raíz, por así decirlo. Entonces, no se empalman, no se contradicen, entonces va por el mismo camino. Eh, y, por ejemplo, la terapia de activación conductual, pues es también el top para trabajar con la depresión y se ve un poco, digo, no es el centro como tal, pero sí es un poquito, o sea, como que adopta esta parte del el enfoque hacia los valores o hacia lo importante de la persona que puede hacer como un match con activación conductual. ajá, sí. Yo creo que ahí, o sea, la diferencia es que, o sea, la de la activación conductual, o sea, no tiene esta parte de los valores. Siento que ahí son más objetivos, o sea, más objetivos y metas, sin el sentido del valor que tiene Sí, y aceptación. algo o una diferencia entre los objetivos y las metas y los valores es que los valores son como la cualidad deseada de la conducta y los objetivos y las metas son finitas. Por eso no se trabajan con objetivos y metas y la intención o la justificación es que nuestra vida está o se rige o debería de regirse por nuestros valores, que son los valores que motivan a movernos, que motivan a nuestras conductas, ¿sí? Y, por ejemplo, se trabaja una parte importante en terapia, aceptación y compromiso es buscar la incongruencia entre el valor y la conducta. Y eso te puede ayudar un poquito a como a hacerle ver a la persona que para ti es importante, sin embargo, mira cómo hay una incongruencia, es decir, es importante para ti la escuela, ¿sí? O tu vida profesional académica, sin embargo, no haces tareas, no estudias, no entras a clases, entonces como hay una incongruencia, entonces desde ahí se parte. Incluso hay un cuestionario que es uno que son la lista de valores y tú lo puntúas, ¿no? Y el otro, este es de importancia y el otro es exactamente igual, pero es de consistencia, es decir, las cosas que haces, qué tanto tiempo le dedicas, qué tanto te diriges hacia eso, entonces ahí puedes ver estas incongruencias y trabajar con ellas, ¿no? Como
transformarlas y ayudar a la persona a identificar qué es lo que le está impidiendo no moverse hacia ese lado y al identificarlo, como irlo motivando a moverse. Y ahí es donde entra esta, hay un proceso de evaluación que se utiliza con algo que le llamamos la Matrix, y esta Matrix nos ayuda, además de evaluar, de encontrar dónde está atorada la persona, por así decirlo, nos ayuda a implementar el proceso que se llama desesperanza creativa. Y esta Ujú. desesperanza creativa nos dice o nos ayuda a decir qué cosas quieres evitar pensar o sentir, ¿ok? Y ya hacemos la lista. Sentirme triste, bla, bla, haces toda la lista, ¿no? Y luego le dices, ok, y cuando tú te sientes triste para no pensar o no sentir, ¿qué haces? Y ya hacemos la lista, ¿no? De la evitación experiencial, y empiezas a hacer un ejercicio el cual te lleva la mayoría de las veces a añadir más cosas a la lista de evitación o de cosas que no quieres pensar o sentir, y esas te llevan hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo y no sales de ahí, ¿no? Entonces empiezas a llevar a la persona que se dé cuenta que está, por así decirlo, como dando vueltas en un solo pie, ¿sí? O metido en una espiral o en algo que no te permite moverte precisamente hacia lo importante. Entonces, una vez que le comentas o le haces ver a la persona esto, le haces la pregunta o le dices, mira, o date cuenta cómo haces lo que haces, aún no has podido dejar de sentir o dejar de pensar en eso que te desagrada. ¿Cómo te sonaría si al mismo tiempo que estás o cuando estás sintiendo esto, al mismo tiempo caminas hacia estas cosas que son importantes? Y ahí es cuando ya exploraste los valores y lo mueves, ¿no? Y cómo para llegar a las acciones comprometidas tú le dices qué cosas tienes que hacer para acercarte, aún con miedo, aún con no sé, todo lo que puedas estar sintiendo en ese momento. Sí, y ahí es a donde a mí me gusta llamarle, digo, yo trabajo, o no sé, cuando por ejemplo doy clases sobre esto, trabajo con muchos dibujitos o así, no sé, Ujú. y hay un dibujito donde sale un monstruito y sale una personita agarrándole la mano. Entonces yo uso mucho este ejemplo de vamos a agarrar de la mano al monstruito, ese miedo que tú sientes, y no lo vamos a llevar. ¿Sí? Porque sentir es normal, sentir miedo ante algo que no conocemos o ante algo que es muy retador es normal, ¿sí? Pero a veces por tratar de evitar eso, pues no hacemos lo que queremos hacer, Sí, ¿sí? Y sí. yo por ahí me acuerdo mucho, o algunas veces he utilizado este ejemplo, que cuando yo desde muy niña he participado en cosas artísticas, cosas que tenga que estar en un escenario, ¿no? En poesía, tanto individual, coral, siempre como siendo así como que la que presenta, la que esto, ¿no? No Ok. sé cómo yo llegué ahí, o en danza también como principal, en teatro como actora principal o actriz, como se diga. Eh, y yo siempre les he contado, yo me metí ahí porque me gustaba. O sea, yo me metía a todo, ¿no? A todo desde niña. Y me metía porque me gustaba. Mi mamá nunca me dijo, ándale, mijita, ve para acá, métete aquí, métete allá. Yo era la que le pedía, ¿no? Entonces, me pasaba algo que era que cuando yo terminaba, por ejemplo, una obra de teatro, en cuanto terminaba empezaba a temblar. O sea, pero también temblaba antes, Ah, pero no pero se me cuando notaba. terminabas era Pero donde... terminaba y empezaba a temblar. Si yo no hubiese tenido la flexibilidad psicológica, que creo que yo, o sea, lo puedo ver en retrospectiva y puedo decir, sí, o sea, sí que había algo ahí en mí que decía, para mí esto es importante, no era importante para mi mamá, no era importante para mis maestras, era importante para mí, porque yo solito me metía, ¿sí? Si yo hubiese evitado el malestar que me provocaba esa experiencia, el no dormir un día antes, ¿sí? Del miedo que me daba el montón de gente en un teatro. Imagínate, yo me acuerdo mucho una vez en un teatro, el Teatro de la Ciudad, y yo tenía 9 años. Y yo era la única en el escenario porque así empezaba la obra. O sea, imagínate que Los si yo nervios. hubiese evitado esa experiencia, hubiese evitado ese malestar que me provocaba estar en un escenario, poderme equivocar, etcétera, etcétera, quizá yo no estaría en este momento aquí.
quizá no hubiese hecho las cosas que he llegado a hacer hoy si hubiese seguido metida en el miedo o metida en ese malestar pues tan natural que me provocaba el escenario. Sí, y digo, o sea, estabas, pues digo, 9 años, no sé a qué edad empezaste a hacer esto, pero, o sea, sí, muchas de estas cosas, pues no fuiste a terapia para aprender a soportar esto, o sea, ya, pues ya era natural, o sea, en cierta parte, pues tiene que ver, pues que seguramente tuviste unos buenos padres que te criaron y te dieron, pues las oportunidades para poder hacer eso, y aparte seguramente pues una cualidad de tu personalidad que pues es un poco más biológica. O sea, yo creo que es pues esa combinación de... Ambas cosas en el contexto y en la situación. Ajá, sí, 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 el contexto, Sí, totalmente. sí. Sí, mi contexto realmente me favorecía, pero algo, y ahí entramos con esta parte que te decía yo de la historia de aprendizaje. O sea, a mí nunca mi mamá me dijo, uy, qué miedo. O Ujú, sea, nunca me enseñó que estar arriba de un escenario, que mucha gente me viera y que me evaluaran, porque eran concursos. La mayoría de estos eran concursos. Entonces, eh, yo le puedo dar como que esa explicación de decir, o sea, fue así con esa apertura, así como precisamente esa postura de aceptación, o en este proceso de aceptación precisamente, y lo voy a hacer gráficamente como lo hace Steve Hayes, ujú. que es con los brazos abiertos, o sea, de, venga, o sea, ¿qué hay aquí con curiosidad, como si fuese la primera vez que ves algo, ¿no? Y por ahí entra una metáfora que alguna vez yo leí en alguna publicación o algo, no recuerdo, de él, que decía que precisamente esta flexibilidad y esta aceptación o esta apertura es como observar un paisaje, una puesta de sol. Nunca son iguales y siempre las vemos con admiración. Entonces creo que esa postura ante las circunstancias o los eventos o lo que nos podemos topar en la vida, si la viéramos desde esta perspectiva, creo que nos permitiría mucho más disfrutar, mucho más estar en el momento presente sin juicio, solamente observando, que es como cuando observamos una puesta de sol. Algo así podría ser. Pues muy bonito. Yo creo que ahí está perfecto para terminar el episodio. Nada más me gustaría mencionar que, o sea, que Fresia es, bueno, creo que ya es mi ex directora. Todavía, ¿Todavía? todavía. Ok. Y próximamente, ¿cómo se llama el título del próximo puesto? Mi nombramiento actual Ujú. oficial Sí, es directora nacional del programa de ok. Psicología Clínica Ujú. de la Salud del TEC de Monterrey. Esto implica pues una posición de acompañamiento y de liderazgo, de dirección a nivel nacional con nuestros 3 campus que tenemos la carrera completa y con Chihuahua. Y estoy dejando, todavía no, porque estamos todavía en la última parte del proceso para mi reemplazo de la dirección de carrera región Monterrey. Sí. Entonces, ahí hemos estado con Jorge desde hace 2 años, ¿Dos Jorge, yo años? creo, ¿no? Sí, Desde sí. la entrevista y todo el proceso y eso. Sí, o bueno, no, yo creo que 2 y medio, si contamos ese. Sí. Pero sí, ya tenemos tiempo conociéndonos. Y bueno, ¿dónde te pueden encontrar? Los Ah, pocos que escuchan el podcast. pues yo creo que lo que más a mí me gustaría fuera que siguieran la página de nuestra carrera en Instagram, que es LPS Tech, Ok, así, tal cual las siglas de la carrera y Tech, Tech MTY, así seguidito, sin guiones ni nada. Ahí pueden encontrarme un poco a mí. Yo no tengo una página profesional eh, porque no he querido meterme a eso. ok. Ya tienes mucha chamba ya. Sí, 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 con eso está bien de momento, ¿no? Ok. Aunque yo sé que ahora todo se mueve por ese lado, Ujú. pero igualmente, pues cualquier cosa a mi correo, Fresia,
hds@tech.mx. También igual cualquier duda, inquietud, si quieren venir a estudiar con nosotros, son muy bienvenidos. No le tengan Tenemos miedo al Tech 21, va mejorando. Tú eres una persona que puede hablar muy bien del modelo, creo, Sí. y eh, De, lo- pues de los pocos, yo diría, pero yo le tengo fe. no digas eso, no digas eso. Tiene muchas bondades, es Sí, una propuesta innovadora. disruptiva, Ujú. disruptiva, y todo lo que es disruptivo tiene precisamente esa primera respuesta de qué es esto y con qué se come, ¿no? Sí. Pero eventualmente podemos ver también sus bondades, y pues tenemos a un buen embajador aquí de Jorge, que es también excelente alumno, entonces... Gracias, gracias. Pues bueno, terminamos. Fue un gusto, Precia, que vinieras. Estuvo muy padre la plática y sí aprendí bastante. Muchas gracias. Me da mucho gusto, Jorge, y pues cualquier cosa ahí estamos, y de nuevo muchas Sí. gracias por la A invitación. ver si puedes venir algún día a otro episodio. Excelente, yo encantada. Ya está. Muchas gracias. Cuídate, Adiós. hasta luego. Bye.